Y el personaje de la semana, sin dudas, es Yamandú Orsi, presidente electo de Uruguay, que va a gobernar durante los próximos 5 años, marcando el regreso de la izquierda, marcando aparte el regreso de la izquierda a línea Mujica. Recordemos, el último gobierno del Frente Amplio estuvo liderado por Tabaré Vázquez. ¿Qué significa esto para Uruguay? ¿Cuáles son las claves de este triunfo? Bueno, algunas de estas cuestiones estaremos conversando con Eduardo Botinelli, que es director de la consultora Factum. Eduardo, ¿cómo le va? Lo saluda aquí Darío Misraji. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, a ver, Eduardo, lo primero, el triunfo, que termina siendo un triunfo claro, porque algunas encuestas, obviamente, en los días anteriores daban una diferencia menor. 4 puntos, termina siendo un triunfo bastante claro, incluso en comparación con lo que fue la elección de hace 5 años, donde termina ganando por muy poquitos votos la calle Pou a Martínez. Evidentemente había una vocación de cambio de la ciudadanía. Me interesaría saber si es así y por qué había vocación de cambio de la ciudadanía. Bueno, a ver, yo diría, no era mayoritario en sentido de la necesidad de cambio en cuanto al fervor en la gente, como sí hubo en 2019 o sí hubo, por ejemplo, en 2004 o 2009. 2004 el cambio de gobierno de izquierda hacia la izquierda, el 2009 la ratificación de un gobierno de izquierda, y eso tenía un nivel de tensión importante. En 2019 un desgaste de los gobiernos del Frente Amplio y una necesidad, digamos, planteada de cambio en términos, sobre todo, enfocado en seguridad pública. Y en esta ocasión no se visualizaba, digamos, un sentimiento, digamos, contundente de cambio, pero sí insatisfacción con una parte del electorado que había votado a la coalición de gobierno en 2019. Y entonces, diría, más que el sentimiento claro de cambio, lo que hubo fue gente que optó por el cambio en 2019 y que se desilusionó. Por lo tanto, era como volver a cambiar sin el dramatismo, si se quiere, que se había planteado en 2019 o en el año 2004, fundamentalmente como hitos, digamos, de cambio de signo político. Ahora lo que hay es un cambio, digamos, gradual, entre otras cosas, porque no había tampoco esa idea de sustitución de modelos como veíamos en 2004 o en 2019, pero sí la idea de retorno de la izquierda al gobierno que claramente tenía una base relevante en la población. Está bueno esto. Ahora, y entonces, ¿qué perspectiva se abre para Yamandú Orsi, que por ahí se enfrenta a una ciudadanía que entonces estaba decepcionada, pero no quiere cambios radicales, pero él viene de un partido político, que es el Movimiento de Participación Popular, que sí tenía críticas muy duras respecto de lo que hizo la calle Pou y que me parece que sí apostaba a cambios más fuertes? Digo, ¿puede haber ahí una fuente quizás de tensión entre la expectativa de cambio, si se quiere, del núcleo duro, de donde viene Orsi y lo que está buscando la ciudadanía? Bueno, dentro de todo el Frente Amplio hay algunas posiciones un poco diferentes con respecto a varios aspectos. Las señales que Orsi dio a lo largo de la campaña electoral fue justamente la de un cambio moderado, la necesidad de continuar algunas políticas, de cambiar algunas, pero de hecho en el debate presidencial él dijo específicamente que no venía ningún cambio radical. Y en el nombramiento de quien va a ser el ministro de Economía fue una señal muy clara a varios segmentos. Uno hacia inversores del exterior, otro hacia empresariado nacional y otro hacia la interna del Frente Amplio. El ministro de Economía tiene un tinte claramente moderado en términos de la política económica y que va a guiar varias de las políticas del gobierno. Entonces, las señales ya fueron dadas antes. Es verdad que existe tensión interna, entre otras cosas, por ejemplo, en la elección de octubre hubo un plebiscito Claro. sobre temas de seguridad social que tenía a una parte del Frente Amplio impulsándolo y a Orsi y a Carolina Cose, la candidata a vice, en contra de ese plebiscito. Es decir, ya hubo tensiones. Esas tensiones siguen. El Frente Amplio va a tener, sin dudas, momentos internos de negociación importantes,
para las definiciones trascendentes vinculadas primero al armado del gobierno, después al enfoque de algunas políticas económicas, por otro lado también con respecto al presupuesto nacional, a las rendiciones de cuenta. O sea, va a haber momentos claros donde primero tiene que acordar el Frente Amplio en su interna, aunque la lógica general no viene por cambios radicales. Yendo a lo concreto, ¿en qué está pidiendo la gente o la mayoría que haya cambios? Digo, ¿en qué quedó decepcionada de lo que fue el gobierno de la coalición que lideró la calle Pou? ¿Y qué viene a proponer frente a eso Orsi? Bueno, el primer punto que claramente movió la aguja en 2019 fue el tema de seguridad pública. El Frente Amplio venía desgastado en temas de seguridad pública, era la principal preocupación de la población y con una evaluación negativa del gobierno. Y la idea planteada era que el gobierno un nuevo gobierno de coalición venía con una impronta de fuerte combate al delito y de alguna forma se depositó la esperanza en una transformación en ese aspecto. Y fue el primer aspecto de desilusión para mucha gente, sobre todo salida de la pandemia. La evaluación de este gobierno en términos de seguridad pública también es negativa, e incluso la tercera parte de los propios votantes de la coalición tiene una evaluación negativa de seguridad pública. ¿Qué plantea Orsi y qué planteaba también Delgado? La idea de enfoques de prevención y represión, pero considerando tanto, o sea, los dos competidores, la idea de que la salida a los temas de seguridad pública pasaban por una cuestión de diálogo nacional amplio más que un gobierno sobre el otro. El otro aspecto importante es el tema de salarios más sumergidos, desigualdad y pobreza. Ahí aparecían también insatisfacciones con el actual gobierno y fue uno de los focos centrales donde Orsi depositó gran parte de su mensaje. Es decir, una mejora de salarios enfocada en los salarios más sumergidos, políticas vinculadas a ataque a la pobreza infantil y, bueno, en consecuencia de estos aspectos, una disminución de la desigualdad, atacando al actual gobierno como un gobierno que generó mayor desigualdad dentro de la sociedad. Entonces, por ahí pasarían dos grandes focos, digamos, por los que sucedió, digamos, parte del resultado y hacia dónde se enfoca el próximo gobierno del Frente Amplio. ¿Cuánto puede condicionar al nuevo gobierno no tener mayoría parlamentaria, haberse quedado a 2 bancas de la mayoría en la Cámara de Diputados? Bueno, sin dudas es un condicionamiento a lo que el Frente Amplio no está acostumbrado. Siempre que gobernó, los 3 periodos que gobernó con mayoría parlamentaria propia. Sin embargo, tiene un camino muy allanado en el Senado, o sea, claramente tiene una mayoría propia, las mayorías en el Senado, en general el Frente Amplio tiene una bancada que suele ser muy compactada y llegar a los consensos y actuar en bloque. Lo que se abre es la negociación en la Cámara de Diputados, donde tiene distintas posibilidades de acuerdo, no permanente, en principio no se piensa en un acuerdo permanente, pero sí según el tipo de política que se quiera impulsar, la legislación que se quiera impulsar o incluso la negociación de presupuesto nacional, buscar aliados específicos en distintos partidos. Está un partido que está fuera del bloque coalición, que es Identidad Soberana, que es un partido antisistémico, pero que puede apoyar al Frente Amplio en algunas posturas, en alguna ley en particular. Claramente no va a ser la mayor parte del tiempo. Después aparece en la coalición 4 partidos, uno que tiene una banca sola, que es el Partido Independiente, pero después está Cabildo Abierto, que tiene 2 bancas, y que ha sido el socio de la coalición que se ha mostrado inicialmente más dispuesto a hacer acuerdos en los temas donde Cabildo Abierto tiene algunas posturas claras, en algunas coincide con el Frente Amplio y en otras está totalmente en las antípodas, ¿no? Es decir, cuando hablamos de algunas cuestiones económicas está más cerca de una parte del Frente Amplio, cuando hablamos de, por ejemplo, agenda de derechos, está en las antípodas. Y después hay otras posibilidades que tienen que ver con, bueno, en agenda de derechos, se quiere, una parte del Partido Colorado puede apoyar
a políticas del Frente Amplio que quiere impulsar. Y después hay otros aspectos vinculados a temas económicos que tienen que ver con que las intendencias departamentales del interior del país son la mayoría del Partido Nacional. Y ahí se abre la posibilidad de negociar recursos para distintos departamentos y a partir de esos recursos obtener una negociación de apoyo a esa política económica o a determinada asignación de recursos a partir de diputados de esos departamentos. Entonces, el abanico es bastante amplio y no necesariamente la necesidad de buscar un acuerdo de todo el periodo, sino más bien acuerdos puntuales según la temática. Eduardo, yo tengo una última pregunta. Probablemente no tenga la respuesta, pero me parece lo que nos preguntamos todos cuando vemos la política uruguaya. Uno ve el mundo occidental hoy y ve campañas cada vez más violentas, enfrentamientos cada vez más polarizadas entre bloques ideológicos que parecen irreconciliables, la caída de los principales partidos políticos tradicionales en cada país, la irrupción de outsiders con discursos muy radicalizados que vienen y logran superar a los políticos tradicionales. Y uno ve Uruguay y es prácticamente la normalidad, y esa normalidad se sostiene contra todo lo que viene pasando alrededor. ¿Cómo hace? Bueno, sí, efectivamente. Uruguay, en términos comparados, está muy sólido en muchos aspectos que mencionabas. Hemos tenido algunas señales disruptivas, con tonos de los que no estamos acostumbrados, de personajes que han aparecido, disruptivos también. Hay una parte del electorado que acompaña esos personajes disruptivos. Ya pasó en 2019, pasó en 2024. Pero lo que sí es claro es que el sistema de partidos del Uruguay sigue siendo muy sólido, por más que se ha ido personalizando un poco el sistema por las propias instancias que vamos teniendo, que van personalizando las elecciones, pero hay una estructura partidaria, pero además hay reglas que de alguna forma favorecen la institucionalidad, porque hay registros de los partidos que requieren una movilización de, digamos, 1000 firmas, que en volumen no es tanto, pero hay que contar 1000 firmas para crear un partido político, hay que participar en una elección interna, tener un mínimo de votos en esa elección interna, después reunir una convención nacional para poder proclamar las candidaturas frente a la Corte Electoral. Después se participa con partidos que tienen determinadas reglas, también la participación de los partidos y de las candidaturas. Es decir, hay un sistema institucional, por un lado, y de partidos políticos por otro, que viene funcionando, que sigue funcionando y que además esta elección creo que suponía también un desafío para esto que tú planteabas con respecto a un proceso de polarización. Te comentaba, hubo algún aspecto que se salió un poco de los ejes tradicionales de Uruguay, con algunos vínculos incluso rotos, hasta personales, que no era común en la política uruguaya, pero sigue dándose esta idea de que, bueno, gana uno o gana el otro, felicita y se pone a disposición. Y esta elección en particular, por esto que hablábamos antes de la ausencia de mayorías parlamentarias en las dos cámaras, ganara quien ganara, pero en el Frente Amplio, digamos, simplifica por esto que hablamos recién, era más difícil si ganaba Delgado, pero más allá de eso, era una prueba para las dirigencias políticas y será una prueba durante este periodo, justamente si se va por un camino de polarización o se va por un camino de trabajo cooperativo en las diferencias que existan y claramente marcando las diferencias, pero con una cohabitación, una coexistencia entre partidos distintos que hace que se sostenga saludable la democracia. Eduardo, también, un último aspecto, la participación, por más que el voto es obligatorio, claro, seguimos teniendo una participación muy alta, un voto en blanco y anulado que es relativamente bajo, es decir, 4 o 5%, antes era un poco menor, hay que revisar eso también, hay que ir mirándolo, pero tenemos niveles de participación y de voto efectivo en los partidos que es muy, muy relevante, sin duda.
Está clarísimo, clarísimo. Eduardo Botinelli, un lujo para ayudarnos a entender lo que está pasando allí en Uruguay. Gracias. Muchas gracias a ustedes y a las órdenes.